En la historia bíblica, Dios creó el universo conocido en 6 días, y en el séptimo descansó. Génesis 2:2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El significado del séptimo día es profundo y no solo ligado a que Dios tenía que descansar, pues al tratarse de un ser trascendental, no físico, el concepto de cansancio no lo limita, sino lo anterior se refiere a un aspecto de ciclicidad en el tiempo. Establece patrones de comportamiento humano que se irán desenvolviendo conforme la historia bíblica avance. Pasando de la historia de Adán y Eva o la creación, el pueblo de Israel será cautivo y esclavizado en Egipto. Y comúnmente es sabido que la esclavitud no incluye descanso o reposo, por eso es esclavitud. Así que cuando después de las proezas divinas, Israel abandona Egipto y Moisés recibe la ley, una de esas leyes es guardar el día de reposo. Deuteronomio 5:12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. La idea que Jehová comunica es que al ser esclavos, los días no importan. No tiene sentido contar cualquier día porque todos son iguales. La esclavitud deshumaniza, reduce al ser humano a su actividad física forzosa. Jehová busca que su pueblo, al guardar el día de reposo, recuerde que salieron de la esclavitud en Egipto, donde los días no importaban porque eran todos iguales. Fue su Dios quien los liberó y ahora pueden descansar de sus trabajos una vez a la semana. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El objeto central del día de reposo es dar la oportunidad al hombre de pausar sus actividades, orientar su tiempo al descanso y su relación familiar. Si la intención era no trabajar, en consecuencia existiría una reagrupación obligatoria que fomentaría y reforzaría la relación entre los miembros de las familias. Resumiendo, la institución del día de reposo traería reinicio del tiempo para las personas, fuertes incentivos para mejorar las relaciones familiares y tiempo dedicado a la relación con Dios, todo dentro del mismo mandamiento. En tiempos de Jesús existían, como ya hemos establecido previamente, tradiciones y añadiduras a los mandamientos, que eventualmente se hicieron norma, alejando su cumplimiento del propósito inicial de la ley. Por ejemplo, en el día de reposo un hombre no podía cargar algo en su mano derecha o izquierda, alrededor del pecho u hombros, pero sí podía cargar algo con la parte de atrás de la mano, con el pie, codo, oído, cabello o el borde de la ropa. También se prohibía atar nudos, excepto a la mujer, la cual podía hacerlo solo en su cinto. Así que si una cubeta de agua necesitaba ser levantada de un pozo, no se podía atar un nudo en la cubeta, pero la mujer sí podría atar su cinto a la cubeta. Por exageradas que parecieran esas tradiciones, eran reales. Principalmente fariseos y escribas habían establecido y observado esas tradiciones a tal punto. El asunto, como comer con cobradores de impuestos, guardar el ayuno o las tradiciones incorporadas al día de reposo, ignoraban su propósito. No era acerca de recordar su tiempo de servidumbre en Egipto, sino de no hacer nudos o cargar con tal o cual parte de la mano. Sumando eso al discurso que tenía Jesús, el nuevo rabino famoso, se trataba de un caos anunciado. Era intolerable que una persona sin preparación o credenciales válidas para ellos
viniera aparentemente a reordenar la ley que practicaban. Ese rabino tomará acciones cada vez más provocativas, pero nunca sin fundamento ni deseo genuino de explicar sus motivos. Estar equivocado no es un problema. Después de todo, Jesús ha explicado varias veces que vino a ayudar a los que se encontraban enfermos y perdidos. El problema es aferrarse. Una vez que el error ha sido evidenciado, permanecer por elección o necedad en el error será el verdadero problema. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Marcos 2:23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? De este evento, el Evangelio de Mateo expande un poco la historia. Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Aunque pareciera obvio, es importante anotar el motivo por el cual los discípulos de Jesús comenzaron a arrancar espigas, granos de alguna planta como trigo, cebada o centeno. Y ese fue porque tuvieron hambre. Los fariseos no acusaron a Jesús de robo, porque su acto era lícito acorde a la ley de Moisés. Deuteronomio 23:24. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. La ley permitía a las personas entrar en la siembra del vecino para tomar alimento, restringiendo que alguien pudiera arrancar uvas en exceso, es decir, ponerlas en un canasto, puesto que su uso no sería consumo, sino hurto. Lo que la ley procuraba es que las personas no pasaran hambre. Si iban de paso o eran pobres, podrían tomar de la siembra del vecino para satisfacer su necesidad humana de alimento. Entonces, si la acusación no era por robo, los fariseos se referían a que estaban tomando espigas en día de reposo. En ese sentido, cosechar en día de reposo se consideraba trabajo. Éxodo 34:21. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en el tiempo de arar y de segar, descansarás. La aparente transgresión de Jesús era esa. Según la tradición, estaba cosechando en día de reposo. Ahora, la ley prohibía segar y trillar en ese día. Pero los rabinos decidieron, a través de su tradición, que incluso arrancar maíz debía interpretarse como siega y frotarlo como trillado. Incluso prohibieron caminar sobre la hierba, considerándolo una especie de trillado, y no permitían que se recogiera ni siquiera una fruta de un árbol en ese día. Volviendo al asunto, el motivo por el cual existía el día de reposo era para pausar el trabajo, recordarle a las personas que ya no eran esclavos en Egipto, acercarse a su familia y a Dios. Pero la tradición torció su significado e impuso reglas casi ridículas que nada tenían que ver con el asunto inicial. Continuando con los motivos de Jesús y sus discípulos, estaban tomando espigas del campo porque les era lícito, siempre que fuera para su consumo, precisamente porque no llenaron canastas ni utilizaron una herramienta. Entonces, y aún en el sentido más estricto, ellos no estaban cosechando, aunque bajo la tradición impuesta estaban haciendo algo ilícito. Marcos 2:25. Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad, sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? La respuesta de Jesús necesita ser desenvuelta, primero estableciendo qué eran los panes de proposición. Los panes eran parte del ritual dentro del templo de Jehová, establecidos en la ley mosaica.
Levítico 24:7. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. Siendo parte del ritual, como indica el texto, era un acto santo. También incluso existían leyes que indicaban su destino, aun si tuviera que ser desechado. Éxodo 29:34. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Entendiendo el origen, destino y circunstancias del pan al que se refiere Jesús, vamos a ubicar la historia de David que él mencionó. Sucede que en tiempos de los reyes de Israel, el primer rey de Israel, Saúl, había sido desechado por Jehová tras haberlo desobedecido. Con esto, David había sido seleccionado por Dios como su sucesor. Pero cuando estos eventos sucedieron, David era solo un adolescente. Bajo esa idea, Saúl seguía siendo rey, pero ya conocía que el reino lo tomaría David y no sus hijos. Por tanto, Saúl llevó a cabo grandes actos para deshacerse de David, intentando matarlo indirectamente, buscando que sus enemigos lo hicieran, e incluso él mismo intentaría asesinarlo. En uno de tales eventos, David sale huyendo porque Saúl le había revelado a su hijo Jonatán que lo iba a matar. 1 Samuel 20:31. Envía pues ahora y tráemelo a David, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Entre otros sucesos, David decide huir del rey Saúl, quien por supuesto tenía la autoridad y jerarquía para asesinarlo. Y en el siguiente capítulo, 1 Samuel 21, es donde comienza la historia que Jesús mencionó a los fariseos. En su huida, David se encuentra con el sacerdote y le pide comida. 1 Samuel 21:3. Ahora pues, ¿qué tienes, hermano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los hombres eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. La historia es más bien simple. David y sus hombres tienen hambre. Acuden al sumo sacerdote para que pueda darles de comer mientras escapaban del rey. El sacerdote solo tiene al alcance el pan sagrado. Sabiendo que era sagrado, no les niega el pan, porque sabe que la necesidad humana de comer es mayor que la de la función propia del pan. Además de que el texto indica que ese pan ya había sido retirado de la presencia de Jehová, porque había sido sustituido por pan nuevo. Aún más, condiciona su consumo del pan viejo, por así decirlo, siempre que sus hombres no hayan estado con mujeres. En ese tiempo, abstenerse de actos sexuales se ligaba a pureza. David indica que su camino ha sido de varios días y que esa condición se cumple. Finalmente, el sacerdote le da los panes. Toda esa historia la condensa Jesús a los fariseos cuando lo atacan por tomar espigas con sus manos, implicando para ellos cosecha y, por extensión, violación del día de reposo. Vamos a leerla de nuevo. Marcos 2:25. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Jesús compara su supuesto acto ilícito al de David, quien en sentido estricto había violado una ley aún más sagrada,
que fue tomar el pan ofrecido inicialmente a Jehová. La ironía que Jesús utiliza es sobresaliente. No se defiende a sí mismo con una interpretación parcial o personal de la ley. Lo que hace Jesús es contrarrestar su arduo cumplimiento de la tradición, que no era ley, con lo que expresamente dice el texto bíblico. Como lo hemos mencionado, ninguna tradición tiene mayor peso u obligatoriedad que la propia ley. Si David, el rey más famoso de la historia, básicamente un héroe judío, había tomado los panes sagrados y además habían sido ofrecidos por el propio sumo sacerdote, quien era el ejecutor de los sacrificios a Jehová, sin que hubiera recibido ningún castigo, ¿cuánto más inocente era Jesús y sus discípulos por tomar espigas para saciar su hambre en un día de reposo? Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús no está, bajo ninguna circunstancia, aboliendo el día de reposo, sino reclama el control sobre su significado. La ley, en su forma original, estaba destinada a cuidar del bienestar humano. El día de reposo proveía descanso, restauración y reforzaba la relación entre las personas y Dios. El día de reposo fue instituido como beneficio y privilegio al pueblo de Dios, hasta cierto punto imitando el momento en que Él descansó después de la creación, no como una tarea estricta que cumplir. Por eso Jesús establece la jerarquía del hombre por encima del día de reposo. También Jesús se declara el Señor del día de reposo, mostrando que Él tiene autoridad divina para corregir las interpretaciones que habían casi estrangulado su propósito original. Por último, y aunque pareciera indirecto, recalca su divinidad con esa declaración. De manera simple, Dios estableció a la humanidad a través de su ley ese día de descanso. Y si había establecido que la causa de la ley era el bienestar del hombre y no viceversa, entonces Jesús, al indicar su superioridad sobre el día de reposo, indicaba que no había tomado ofensa por los actos de David en el pasado, cuando consumió los panes sagrados, y tampoco había tomado ofensa porque sus discípulos arrancaran espigas y comieran. Con este capítulo, Marcos 2, las disputas con los escribas y fariseos acerca de la ley y su interpretación llegan a una pausa dentro del ministerio de Jesús. No significa que no estarán presentes en las sinagogas o mientras predique por el camino. Ellos estarán ahí, confabulando para hacerlo caer, aunque no lo enfrentarán frontalmente. Ya sea por miedo o porque no había pregunta que no pudiera responder con autoridad y a conciencia, los retos pausarán y el narrador, Marcos, comenzará a citar las obras que hizo Jesús con la gente que lo seguía y escuchaba sus buenas noticias. La próxima vez, la segunda, que se enfrente Jesús a los fariseos, les contestará y los cuestionará directamente acerca de su manera de vivir, no solo de la interpretación de la ley, en lo que será el segundo periodo de cuestionamientos. Jesús pasó de ser casi asesinado en la tierra que creció, Nazaret, donde lo iban a aventar de un monte para apedrearlo, pero huyó. Ahora los ataques de las autoridades religiosas comienzan a subir de tono. En la tercera ocasión que ocurran disputas entre Jesús y los fariseos y escribas, sucederá en la semana final de la vida de Jesús, la conocida semana de la Pasión, en la que los conflictos entre ellos llegarán a su límite. La cúspide de su fama, los actos de Jesús, serán tan escandalosos que los fariseos, sabiendo que su fama no disminuiría y su necedad no los haría retroceder, ellos, la autoridad religiosa y quienes habrían sido el ejemplo de comportamiento y cumplimiento de la ley para todos los judíos, decidirán matarlo.